bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti. Durante el mes de septiembre vamos a tener un descuento en la primera sesión terapéutica, así que si te gustaría realizar terapia conmigo, si te gustaría saber de qué se trata, puedes revisar también la información que está aquí abajito en la descripción de este video. Quédense hasta el final de este video también porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Para dos personas distintas estaré regalando mi mazo de cartas mensajes de tu persona especial en su versión imprimible, así que si te gustaría participar, te estoy dejando toda la información en los comentarios, así que bienvenida a participar. Y también finalmente a los primeros dos comentarios les estoy regalando un mensaje de mis cartas oráculo, consejo, florecer, así que si te gustaría participar, adelante. Bienvenido, bienvenida. Ok, compleja energía aquí con tu persona especial. Siento que hay alguien como que se está rindiendo. Hay un sentido de pérdida bastante importante en esta lectura. Hay algo que le está estancando. Tenemos que profundizar en esta lectura sí o sí. Tu persona está en bastante ansiedad en este minuto por este mismo sentido de pérdida. Quiero mirar. Porque veo resistencia, veo dolor, veo estancamientos, como si estuvieran pasando muchas cosas en la mente o en el corazón de esta persona. Vamos a mirar. Hay temas de adicciones aquí. Ojo, adicción no tiene que ser necesariamente a droga, pero adicción puede ser dependencia emocional. Adicción puede ser a pensamientos negativos también, ¿ok? Para cada persona va a ser distinta. Mucho conflicto interno en tu persona especial. Es una persona que quizá también le tiene bastante miedo al abandono. Siento que también le tiene un poco de miedo a que las cosas le estén constantemente saliendo mal. Qué extraña energía. Qué extraña sensación me da esta persona. Es como también si le estuviera haciendo más cómodo estar soltero o estar soltera, pero no te ha dejado ir. De hecho, todo lo contrario. Ay, Dios mío, con este 4 de bastos. Ok, vamos a ver un poco más de qué se trata. Vamos a entrar en un análisis un poco más profundo. La verdad es que esta lectura está un poco compleja. Bien, está un poco compleja porque esta persona no te ha dejado ir, pero tampoco siento que está moviéndose al respecto y haciendo algo con respecto a lo que siente. Todo lo contrario, se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque estas adicciones, creencias limitantes, por ejemplo, o esta necesidad absoluta de ser independiente, estar soltero, soltera, le impiden llegar a este 4 de bastos contigo, esa unión contigo. Para hacer una lectura de amor me gustaría ver más cartas de copas. Eso me preocupa un poco, la verdad. Siento que tu persona también puede ser bastante egoísta o egocéntrico. Está muy centrado en sí mismo y en sus propias necesidades y en las de nadie más. Bien, esta es una energía que a mí realmente me preocupa un poco. Vamos a mirar de todas formas de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué se trata esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos puede decir esta persona acerca de esta conexión. Dice, me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Me estoy reteniendo de ser quien me gustaría ser contigo. Esta es una conexión de almas gemelas. O sea, hay algo acá que reconoce, ¿no? 2 de copas, 4 de bastos. Son energía de almas gemelas. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Pero necesito mi espacio, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que llevamos conversando
un ratito, tiene que ver quizá no necesariamente con la falta de compromiso, sino que con su necesidad de independencia, por así decirlo. Hay personas que les cuesta estar con otras personas, por ejemplo. Miedo al abandono, no creo ser merecedor de tu amor, pero siempre tendrás un lugar en mi corazón. Sí me gustaría ver más cartas de copas, porque eso me dice que el sentimiento de esta persona es muchísimo más sólido hacia ti. Pero sí se la pasa bastante mal, ¿no? Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Me retengo de ser que me gustaría ser contigo. Es porque el ego ahí también está bastante resistente. No quiere dejar de estar contigo, no, por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Es como quiero estar contigo, pero también necesito mi espacio y esta persona no está sabiendo cómo combinar ambas cosas. Se puede hacer ambos, ¿no? En balance. Pero siento que esta persona no le ve el balance todavía. Siento que es como muy blanco y negro en vez de una escala de grises. Y bueno, eso complica un poco las cosas, ¿no? Bueno, cada uno con su tema, ¿no? Nadie es perfecto en esta historia o en ninguna de estas historias, la verdad. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Con qué signos puede estar lidiando Capricornio hoy? Géminis, Escorpio, Piscis o Aries. Vamos, Capri. Vamos a ver un poco qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos dicen acerca de esta conexión? Niños. Tu vida amorosa puede estar afectado por niños. Si es que no son niños físicos, tienden a ser el tema del niño interior que está conectado con ese miedo al abandono y ese como prefiero estar solo que mal acompañado. Claro, eso es como ese prefiero estar solo que mal acompañado tiene que ver mucho con las expectativas primero y luego con la falta de poder resolver conflictos. Nos cuesta resolver conflictos o me estoy juntando con gente que le cuesta también resolver conflictos y esto me lleva a pensar que es mejor estar solo que mal acompañado. Bien. Así que ojo particularmente con esa energía. Acá sí hay sentimientos románticos. Acá esto no tiene que ver quizá con falta de sentimientos, a pesar de que me gustaría ver, o quizá todavía no se desarrollan, me gustaría ver más cartas de copas. Pero quizá a tu persona le falta quizá tiempo, más experiencia contigo para desarrollar estos sentimientos a nivel más profundo. Dice, vale la pena esperar, ya sea lo que signifique eso para cada uno de ustedes. Sí me dicen, Capricornio, sigue trabajando tu independencia emocional, porque si le seguimos insistiendo, no es que ¿qué somos? Que esta conexión, ¿para dónde va? Por ejemplo, esa energía de preocupación para este tipo de personas les asusta más y se alejan más de uno. ¿Bien? Entonces, si es que realmente quieres estar acá, hay que aprender a manejarlo de forma distinta e ir observando cómo se maneja, sin dejar de ser uno y sin dejar de poner tus propias necesidades de lado. Recuerda que, como siempre les voy a decir, tú también eres importante, al igual que el resto, ¿no? En balance. Estoy en balance. Vamos a mirar un par más de cartas oráculo para poder preguntarle a los guías espirituales, ¿es esta conexión conveniente para nuestros Capri? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Capricornios? La meditación va a traer respuestas. Recuperación hay para ti de aquí a un año. Pide ayuda a los demás. Puede haber romance de aquí a un año para ti, no necesariamente con esta persona, pero nuevamente nos están diciendo pide ayuda a los demás. Hay gente que te puede ayudar a seguir sanando. Acá te dicen conéctate con la meditación, con tu espiritualidad y recupérate de todo lo que haya pasado a partir de esta conexión. Te invitan a trabajar en tu proceso de sanación personal y de aquí a un año puedes estar manifestando a una persona, no necesariamente esta, que sí esté en sintonía con tu corazón. Cuando nos dicen pide ayuda a los demás, esto significa pido ayuda a mis familiares,
a mis amigos, de estar acompañado para poder reinterpretar esta situación, seguir trabajando mi proceso de sanación personal, o puedo conectarme con un terapeuta, por ejemplo, que me ayude a seguir sanando o recuperando. Conexión espiritual va a ser clave en este proceso para ti. De aquí a un año, sin duda, hay romance para ti de una forma u otra. Yo sé que se enojan conmigo cuando sale esta carta de aquí a un año, pero muchas veces es ese el tiempo que a veces necesitamos para sanar. La sanación no es así. No es de un día para el otro que uno despierta espiritualmente, ¿no? Es un término de tiempo, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, de aquí a un año, seguro hay romance para ti. Puede ser antes también, puede ser antes. Estas energías se van moviendo de forma distinta. Pero mientras más trabaje yo en mi proceso de sanación personal, mientras más trabaje yo, invierta en lo que es en mí, en mi amor propio, tengo más facilidades para atraer a una pareja romántica lo antes posible, quizás. ¿Bien? Trabajar en mí es clave porque yo estoy proyectando lo que tengo en mi mundo interior. Entonces, mientras mejor tenga mi mundo interior, mejor es lo que veo en mi mundo externo o lo que proyecto. Como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Entonces, trabajo mi proceso interno. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial para nuestros Capricornios? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros Capricornios? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Capricornio? Rueda de la fortuna. 2 de espadas al revés. Mecanismo de autosabotaje, ¿eh? Miren todas esas espadas ahí al reverso. Esta confusión, este problema está como en la mente. Sí, la rueda de la fortuna nos anuncia generalmente buenos cambios, buenas transformaciones. Es como, insisto, ahí es como esta indecisión por parte de tu persona. Con esta reina de espadas al reverso no hay claridad. Cuando hay una reina de espadas al reverso, puede haber manipulación externa que esta persona está intentando cortar, pero no lo veo realmente tomando claridad. Siento que nuevamente es una persona bastante orgullosa. Se siente muy solo, muy sola, deprimido también. Pero no le vemos haciendo mucha transformación, por lo menos por ahora. Sí puede ser un poco más adelante. Bien. Yo lo veo continuando como en esta nebulosa mental por un tiempo. Por lo menos por ahora. ¿Bien? Por lo menos por ahora. Recuerda que el tarot no viene a decirte qué es lo que tienes que hacer, solamente queremos darte consejos si es que esta lectura resuena o no resuena contigo. Bien. Sí siento que esta persona se sigue reteniendo de ser quien le gustaría ser contigo. Es como si estuviera poniendo la mente por sobre el corazón de forma constante, y eso no le permite acercarse a sus verdaderos sentimientos o acercarse a ti de una forma más positiva, de expresarse. También por eso nos dice, me estoy aprendiendo a comunicar mejor. Las espadas, que son la comunicación, están todas muy difíciles aquí. Creo que podemos esperar un poco más de silencio por parte de esta persona. Como que le gana el orgullo. El 5 de espadas van a ser mecanismos de autosabotaje. Bien. No tiene claridad. Acá lo que falta es la claridad realmente acerca de qué siente, qué pasa en su interior. Bien. Vamos a sacar un par de cartas consejo más. Muchísimas gracias por estar acá. Ya vamos a ir cerrando con esta lectura. Muchísimas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es un último consejo para nuestros amigos de Capricornio. ¿Cuál es un último consejo para nuestros amigos y amigas de Capricornio? Nos dice, sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. ¿Okay? La posición de víctima solamente te está haciendo perder el control sobre tu vida. Recuerda quién eres y empodérate. Cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. ¿Cuáles son los cambios que debo hacer
para transformar esto. Solo tú lo sabes, sigue tu intuición por sobre todas las cosas. Es tu sistema de guía interno más fiel, en el que más puedes confiar principalmente, porque es el tuyo. Nadie más que tú sabe realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Algunas veces quizás nos vamos a negar o nos vamos a resistir por parte del ego, pero te puedes volver a conectar siempre a tu sistema de guía interno, que es tu conexión también con tu yo superior y con la energía de Dios. Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos Capricornios, que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma, nos vemos pronto en nuevas lecturas. Namaste.